Quiero hablarles de un hombre que al inicio de su ministerio comenzó a vivir una situación demasiado difícil. Un hombre que fue escogido por Dios, ungido por un gran profeta, Samuel. Un hombre que fue marcado desde el vientre de su madre para ser un rey, pero que tuvo problemas. Y tuvo grandes problemas porque el día que él decidió creerle a Dios y vencer a un hombre gigante que tenía amedrantado al pueblo de Israel, y él decidió creerle a Dios y dar un paso adelante, más de lo que sus compañeros, el ejército de Israel, hacía. Él dio un paso adelante y dijo: yo vengo es con el poder de Dios, porque puedo vencer ese gigante. Y después de que él hace esto, viene lo que es la envidia, lo que es el egoísmo de su propio rey, y comienza la persecución. Tanto que tuvo que huir y entrar allí a vivir en una cueva. Y cuando está viviendo en esa cueva, nos damos cuenta de que había un propósito de Dios al él ir a llegar a parar a ese lugar. Pero el contexto habla de que David salió huyendo de Saúl. Y estaba huyendo de Saúl porque tuvo temor a que lo matara el rey. Pero cuando llega y cae en manos, llegó a un lugar donde se encontraba otro rey, tuvo temor también. Y entonces este rey de Gad no tenía nada que ver con Dios, y él tuvo miedo. Y entonces, ¿qué hizo? Comenzó a fingir, dijo: yo voy a fingir mi proceder, mi forma de ser. Y fingió estar loco. Entonces, cuando él finge estar loco, dice que por su barba corría la saliva, la baba de él, y comenzaba a escribir en las puertas, y su comportamiento era de loco. Ahí sí podemos decir que David se hizo loco. Y comenzó a escribir allá. Y entonces este rey de Gad dijo: ¿para qué me traen aquí un hombre loco? Si este fue el que venció a Goliat, yo no necesito locos aquí. Y esa fue una de las formas, las estrategias que David utilizó para salvar su vida delante del rey de Gad. Y quiero llevarlos a 1 Samuel capítulo 22 para que usted entre conmigo en esta palabra. 1 Samuel capítulo 22 dice: yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, escuche, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que se sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Yo quiero orar en esta mañana, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga esa revelación. En el nombre de Jesús oro por las personas que se encuentran en este lugar, cansados, agobiados, atribulados, Señor. Aquellas personas que aún estén en este lugar desanimadas, Dios. Aquellas personas que también estén buscando una cueva para llegar allí, Señor, y refugiarse. Oro por aquellos, Padre, aquellas personas que que se encuentran en este momento enfermas. Oro también, Señor, para que tu mano sanadora sea sacándolos allí de esa enfermedad, de esa dolencia. Oro por mi esposa, Señor, por esa restauración, Padre. Y oro por Martina Murcia Horta, por esa cirugía que van a hacer de adenoides este viernes, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiando a estos cirujanos, Señor, para que obre conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Dice que yéndose luego David de allí donde estaba, entonces huyó a una cueva que se llamaba Adulán. Adulán quedaba allí en una ciudad antigua de Israel. Y David huyó allí y entonces nos encontramos con un hombre que está esperando a ver qué va a suceder con su vida. Dice que Adulán para algunos se convierte, la cueva de Adulán para algunos se convierte en un tiempo o lugar de destrucción. Para algunos la cueva se convierte en un abandono, para otros un aislamiento, una angustia, una aflicción. Para algunas personas se convierte la cueva de Adulán en esto. Pero para aquellas personas que entienden el mensaje de Dios, que están conectados con la palabra de Dios, con el propósito de Dios, se van a dar cuenta que Adulán significa lugar de refrigerio, que significa tranquilidad, que significa donde se aparta la persona para tener un tiempo a solas con Dios. Adulán, para aquellos que entienden el mensaje de Dios, significa un refugio de Dios, una protección de Dios. Adulán significa un lugar donde el carácter del guerrero es tratado por Dios. Por eso, imaginémonos nosotros huyendo de alguien con mucho poder, huyendo de alguien que puede destruirnos fácilmente, y estamos allí en una cueva esperando a ver el mensaje de Dios, esperando a ver las estrategias de Dios, y se nos aparecen 400 personas endeudadas, 400 personas amargadas, 400 personas afligidas. Ese es el ejército que vino y se le acercó a David y le dijeron: queremos ser sus discípulos para que nos ayude, que estamos viviendo un problema muy grande. Con todo respeto quiero decirle algo que sentía en mi corazón cuando veo esto, y eso es como cuando se está viviendo una situación económica bastante difícil, donde se abre la nevera, no encuentra nada allí, donde usted va a la esquina y nadie le fía, donde usted no tiene trabajo, no tiene nada allí para alimentar, y luego se le apareció la familia para vivir unos días con usted allí. Usted esperaba que de pronto sucediera un milagro, y cuando vio a ese familiar dijo: gloria a Dios, aquí apareció la salvación del Señor. Y resulta que viene y no tiene plata, no tiene nada, y dice: vengo para que usted me ayude. Eso le sucedió a David. 400 endeudados que no sabían sino pedir prestado, 400 amargados que no hacían sino quejarse, criticar, chismosear. Y se le presentan 400 endeudados allí, 400 personas que estaban afligidas de espíritu, pero Dios sabe muy bien lo que Él hace. Dios envió a David estas personas, las envía a David para que David se levante junto con esas personas en ese momento tan difícil que estaba viviendo David, momentos de persecución, momentos de angustia, pero que él supo esperar en el Señor. Los que esperan en Dios tienen nuevas fuerzas, dice el profeta Isaías. Supo esperar en Dios, supo descansar en Dios, y él no le dijo: ¿sabe qué? Ciérreme la cueva esa, no me dejen entrar a nadie, porque imagínense toda la gente que me llega, los afligidos, los endeudados, llenos de problemas, y yo con problemas. Sencillamente él abrió su corazón y decidió ser el jefe de ese gran ejército, que más adelante la Biblia dice que Dios lo levantó a David y levantó a este ejército, que nunca jamás hubo un ejército tan valiente como ese, porque eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace el Señor. Entonces David estaba siendo perseguido por este rey. David estaba allí en un momento donde él no sabía qué hacer, porque había huido. Hay una gran diferencia de esa cueva donde él se metió, porque había un propósito de Dios. Pero más adelante él cometió un error de pecado sexual.
Y ese error que cometió de quitarle la mujer a uno de sus discípulos y acostarse con ella y mandarlo a asesinar, ese error le causó también huir de su propio hijo porque lo iba a matar. Totalmente diferente. Allí no había un propósito de Dios en esto. Pero ahora, Adulán, ¿qué significa también? Es un lugar que Dios utiliza también para restaurar al pueblo. Es un lugar que Dios utiliza para darle fuerza a sus hijos. Ese Adulán, cuando usted dice, voy a quedarme quieto, voy a orar, voy a tener una intimidad con el Padre. Ya no comienzo a picar aquí y allá, sino que voy a estar quieto en el Señor y voy a esperar para conocer cuál es la voluntad del Padre. Es un lugar de refrigerio, es un lugar de restauración, es un lugar donde usted no comete locura, es un lugar donde dice, Señor, aquí estoy, heme aquí, Padre, haz conmigo tu santa voluntad. Adulán, cuando entiende que es un propósito de Dios la persona, es donde dice, Señor, no quiero seguir haciendo mi voluntad, sino quiero aceptar la voluntad de mi Padre. Eso es lo que yo necesito en esta mañana. Ahora, allí en Adulán, ese Adulán es donde se saca la amargura. ¿Hay alguien endeudado aquí en esta mañana que no levante la mano? ¿Para qué? ¿Para qué la levanta? Entonces le digo lo siguiente, que en Adulán, que es el lugar de refrigerio, que es el lugar de descanso, que es el lugar de reposo, es el lugar de paz, es el lugar donde podemos nosotros apartarnos del celular, apartarnos del computador, apartarnos de la televisión, apartarnos de ese mundo y estar en mi intimidad con Dios. En ese Adulán es donde yo puedo oír la voz de Dios. En ese Adulán es donde yo puedo escuchar las estrategias de Dios para salir de las deudas. En ese Adulán es donde yo puedo entender qué es lo que Dios tiene para mí en esta mañana, qué es lo que quiere que yo haga para sacar esta amargura, para sacar este dolor, para sacar esta tristeza. Allí es donde puedo tener esa comunión con Dios y allí es donde yo puedo sanar. Ahora, hoy podemos mirar nosotros a alguien que dice, pero esta persona, ¿por qué está por allá aislada? ¿Por qué se aísla siempre? ¿Por qué se aparta siempre? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Solo Dios conoce las intenciones del corazón de las personas, pero nosotros no las conocemos. Debe haber un propósito para ellos en esto. Y miramos también que otro hombre de Dios, como Elías, huyó y se metió en una cueva. Y huyó y se metió en una cueva, ¿por qué? Porque tuvo miedo. Una mujer, Jezabel, una mujer manipuladora, una mujer que mandaba, muy diferente a las mujeres que están aquí, y mi esposa que está en la casa también. Entonces, esa mujer manipuladora que manejaba al marido como ella quería, una mujer tan manipuladora que hizo que ese hombre de Dios comenzara a construirle templo a los Baales, que adorara a los dioses ajenos. Y esa mujer llegó y le dijo, un día le manda razón a Elías y le dice, ¿sabe qué? Lo que usted hizo con mis profetas, que los mató, eso mismo se lo voy a hacer yo. Eso mismo le voy a hacer, lo mismo que hizo con mis profetas, eso lo voy a hacer. ¿Y qué hizo Elías? Tuvo miedo y salió corriendo y se metió en una cueva, tanto que se mete en esa cueva. Y Dios tiene que intervenir allí porque Dios le manda la comida, usa hasta cuervos para bendecirlo y no quiere salir de la cueva. Algo similar a lo que sucede con algunas personas, algunos cristianos. Le manda a Dios todo, le manda la comida, le manda a las personas para ayudarle y no quiere salir de allí. Y así le sucedió a Elías. O sea, totalmente diferente a lo de David. Mientras que David estaba en un Adulán allí, tomando, alimentándose de Dios, este hombre se estaba quejando. Y se quejó tanto que le dijo un día a Dios, ¿sabe qué, Dios? Yo quiero es morirme más bien, porque soy el único que no ha doblado rodillas delante de los Baales. Y Dios le dijo, deje de ser tan chicanero, tan vanidoso, que allá tengo un poco de gente que no ha doblado rodillas delante de dioses ajenos. Elías se creía autosuficiente y comenzó a hablar de esa manera, orgulloso,
Como puede suceder con algunos en el ministerio que creen que si ellos no están, entonces eso se acaba. Y Elías llegó y dijo: ay, es que soy el único que no ha doblado rodillas. Muy, muy diferente la actitud de ese hombre. Entonces Adulán es la cueva donde se forman los valientes. Escuche, la Biblia dice que el reino de los cielos es para ¿quiénes? Los valientes. ¿Y dónde estamos los valientes? Bueno, entonces los valientes se levantan a predicar, se levantan a servir a Dios. Los valientes se levantan, madrugan a orarle a Dios. Los valientes diezman, los valientes se esfuerzan para seguir adelante. Los varones valientes son los sacerdotes que están allí al frente, que no, la mujer no tiene necesidad, venga y oremos. Es usted que le dice oremos, le dice a los hijos y usted da el ejemplo en casa. Esos son los valientes. ¿Dónde están los valientes? A ver. Ya como que me armaron los amenes. Entonces, rápidamente le voy a hablar de tres cosas o tres preguntas que nos podemos hacer nosotros, que uno se puede hacer en el momento de ver que como que se acerca a la cueva de Adulán. ¿Qué puede estar sucediendo en su vida en esta mañana? ¿Qué puede estar pasando en mi vida? ¿Qué puede estar pasando que me está acercando a la cueva o estoy metido en la cueva? ¿Qué está pasando en mi vida si mi comportamiento es como Elías o mi comportamiento es como David? Podemos estar en la cueva, sí, pero también allí Dios está. Podemos estar donde estemos, Dios está ahí para acompañarnos. La Biblia dice que donde quiera que vayamos, Dios siempre va a estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos estar en una situación, la que sea, difícil. En un momento tan difícil que se cree uno hasta que está solo, que ya lo dejaron todos, pero allí está Dios también. Entonces podemos hacernos esta pregunta: ¿qué me puede llevar a la cueva de Adulán? ¿Qué pueda llevarme a la cueva de Adulán o la de Oreb donde fue Elías? Dice 1 Samuel, en ese capítulo 20, un poquito más atrás, en el versículo 30, nos encontramos con Saúl muy enojado, hablando con su hijo Jonatán. Entonces, dice de 1 Samuel capítulo 20, versículo 30, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, o sea David, viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y traédmelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué has hecho? Entonces Saúl arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto ¿a qué? A matar a David. ¿Qué me puede llevar a mí a una cueva de esta? Me puede llevar la persecución. No es que yo estoy trabajando y allá el jefe, todo el mundo está detrás de mí, quieren el puesto que yo tengo, en todos lados me persigue, la familia me está persiguiendo, todos me están atacando. Eso lo puede llevar a usted a una cueva. Si no lo sabe manejar, lo puede llevar a una cueva. Lo puede llevar también el rechazo, el menosprecio, hace que muchas personas se aíslen, hace que muchas personas huyan a esconderse, a aislarse, porque no quieren saber más. Eso puede llevarlo a una cueva. A David lo llevó la persecución que hizo su rey porque lo quería matar. ¿Qué lo puede llevar a alguien a una cueva como esta? La envidia puede llevarlo. La envidia que uno sienta o la envidia que sientan por usted. Si no tenemos cuidado, entonces todo eso hace que nosotros lleguemos y entremos a una cueva como esta, y no va a ser de bendición para aquellos que permiten que por la persecución, que por el rechazo, por el menosprecio, la envidia de otros venga a afectarlo.
¿Qué más lo puede llevar? La tristeza, el fracaso. Alguien que fracasó en un negocio, alguien que fracasó en el noviazgo, alguien que fracasó en su matrimonio, alguien que fracasó en un proyecto. Eso también lo puede llevar a una cueva. Lo puede llevar allí y a decir: yo no vuelvo a hacer nada, me voy a quedar quieto, aquí me quedo, aquí me muero como Elías. Yo quiero es morirme más bien. O se levanta allí en medio de esa persecución, o se levanta en medio del rechazo, o se levanta en medio de la soledad, o se levanta en medio de la angustia, o se levanta en medio del miedo y los temores, o se levanta en medio de las deudas, porque las deudas lo puede llevar a usted hasta una depresión. La persona que se endeuda y se endeuda y se endeuda y ya se da cuenta que no tiene con qué pagar y lo van a embargar, puede llegar a una depresión, y la depresión lo puede llevar a la muerte. Por eso, iglesia, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es mi comportamiento cuando viene un momento en que entramos a la cueva de Adulán? En que entramos a la cueva. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el enemigo, podemos hablar aquí de Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted es una presa fácil. Usted es un bistec a caballo. Usted es una lengua en salsa. Usted es una cazuela de mariscos para Satanás. ¿Ya le dio hambre? ¿Por qué? Porque es que Satanás anda buscando, rodeando para devorar, pero al cristiano. Porque a los que no conocen de la palabra, a los que quieren seguir en el mundo, ya los tiene devorados, los tiene acabados. Entonces, como cristianos debemos cuidarnos. Si usted es de los que tiene un pie aquí en la iglesia y el otro pie en el mundo, ay, pastor, yo no tengo sino la mitad de mi cuerpo devorada. Entonces, la palabra del viernes en los semilleros. ¿Quiénes fueron a los semilleros? Levanten la mano. ¿Sí recuerda que le hablaron de ser tibios, fríos o calientes? Entonces, si alguien tiene un pie acá y el otro acá, ¿qué es? Tibio. ¿Y qué hace Dios con el tibio? Lo vomita de su boca. No hablemos más de eso porque ya nos quitó el hambre. Entonces, la persecución, el rechazo, el menosprecio, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón mete a la persona en la cueva, y allí en la cueva, si no tiene esa intimidad con Dios, lo va a matar, lo destruye. ¿Y qué más? ¿Qué pasó? Cuando David se encuentra en esta situación, escribió de tarea para ustedes Salmo 57, Salmo 142 y Salmo 34 para que usted lo lea en su casa. Cuando David estaba allí en ese momento tan difícil, escribe esto. Y dice que David se sintió traicionado. ¿Alguien se ha sentido traicionado algún día? ¿A alguien lo han traicionado? ¿Alguien ha traicionado? ¿Usted ha traicionado? Bueno, me gusta su sinceridad. Bueno, entonces, ¿qué pasó con David? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5, dice que salía David, escuche esto, a donde quiera para que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Todo el mundo aceptaba a David. Cuando David iba pasando, le tiraban el tapete, lo aplaudían, los siervos, todo. El mismo rey amaba a David por lo que había hecho. Pero de un momento a otro, eso es como cuando uno lo tienen en un pedestal y de un momento a otro le quitan la mano para que se caiga. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Con David, se sintió traicionado. La gente que tenía al lado, que supuestamente lo amaba, en el momento de la persecución, todos se unieron. Y todos se unieron como las avispas. Se unieron para perseguirlo, para atacarlo, para matarlo, porque dijeron: nosotros hacemos caso a lo que él dice, no a Dios, sino a mi rey, al hombre. Él se sintió defraudado.
Y eso lo puede llevar a alguien a una cueva, sentirse defraudado, sentirse triste. La segunda pregunta, la primera, ¿recuerda cómo es? ¿Qué me puede llevar a la cueva? Lo segundo, ¿cómo enfrentar a la cueva de Adulán? ¿Cómo enfrentarla a la cueva? Salmo 142, para que usted evite la fatiga, le voy a ayudar con el Salmo 142. El Salmo 142, ¿cómo enfrentó David? ¿Qué hizo en la cueva de Adulán? David no se sentó a llorar allí. David no se sentó a echarle la culpa a nadie. Es más, ni siquiera juzgaba al que lo estaba persiguiendo. No juzgaba a los siervos del que lo estaba persiguiendo. David no le echó la culpa a nadie, como nos pasa a nosotros. Ay, yo estoy así, pero por mi mamá. Es que mi mamá tal cosa, es que mi papá tal cosa, es que el pastor, qué belleza el pastor que yo tengo. Es que, ay Señor, es que usted no lo conoce. Entonces lo voy allá chiquitico y todo y ay, ese es pero fregado. No me echen más la culpa a mí. No molesten. Pero entonces, David no le echó la culpa a nadie. ¿Sabe qué? David entró en esa intimidad con Dios. Salmo 142. Ese Salmo 142 dice David: con mi voz clamaré a Jehová y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en el que andaba me escondieron lazo. El versículo 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy como no estoy afligido, estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Lo primero que hizo David fue pedir misericordia a Dios. En ese momento de angustia, en ese momento de persecución, en ese momento tan difícil, David pidió misericordia a Dios. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces estamos estrenando, ¿sí? Así tenga los zapatos de hace 3 años, pero está estrenando. Así tengamos la ropa de poco tiempo, pero estamos estrenando misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo no estábamos vivos. Porque muchas veces uno no merece ni vivir en esta tierra. Entonces él pide misericordia a Dios. Lo segundo, que eso sí es muy importante para que iglesia tengamos en cuenta, y es que David declaró sinceramente su situación. Y dice: cuando mi espíritu se angustió, ¿sí? Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Aparte de pedir misericordia, él declara sinceramente su situación. A mí me da risa que hay veces, y uno respeta, pero hay veces uno le pregunta al hermano: ¿y cómo ha estado? Bien. ¿Y cómo está su esposa? Bien. ¿Y sus hijos? Bien. Su situación, bien. Y no lo dejan ni hablar a uno. Como quien dice: no se meta. Pero están fregados. Mucha gente está mal y no reconocen que necesitan que Dios los ayude. Es que Dios sabe que yo puedo, sí, pero con la ayuda de Cristo. Entonces hay que declarar sinceramente mi situación. Pastor, entonces tengo que contárselo a la iglesia. Es problema suyo, pero sí hay personas que lo pueden ayudar a usted. Yo no estoy diciendo vengan a mí y cuéntenme todo, no, pero sí, cuando sea, cuéntenle a Dios y oren a Dios. Como un David declaró su situación. Y algo más es que reconoce que depende es de Dios y que no depende del hombre.
¿Cuántas veces dependemos del hombre? Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Imagínense David diciendo no hay quien me quiera conocer, si David fue reconocido porque derribó a Goliat. Y cuando entró allí danzando y las mujeres, que era lo que cantaban, que David a cuántos mató, Saúl a cuántos mató, a 1000 y David a 10,000, era reconocido. Y ahora David está diciendo no hay quien me reconozca, no hay quien recuerde lo que un día Dios hizo a través de mí, de salvar al pueblo de Israel. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en su brazo y no en el brazo de Dios. Lo que Dios está diciendo a través de esto que David menciona es que no interesa que el hombre nos deje, que no interesa que el hombre le voltee la espalda, que no interesa que aún la propia familia le voltee la espalda a usted, pero hay un Dios que es poderoso, que siempre está con uno. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ese es Dios. Reconoció esto y ve en Dios la solución, porque dice: clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Reconoció su aflicción, pero también reconoció que la solución, que el favor venía de parte de Dios. Ni al mismo rey, ni al mismo pastor no se la rebajaron, se la mandaron con toda. Y David dijo: estoy afligido, estoy solo, ya nadie me reconoce. Yo no sé si usted ha vivido momentos como esos, donde a la persona que usted más le tendió la mano fue el que se la mordió. Si ha vivido momentos donde usted se ha esforzado tanto, lo ha dado todo, lo ha dado de su vida, como cuando trabaja alguien en una empresa desde muy joven y ya llega a cierta edad y le dicen: usted está muy anciano, ya no lo queremos aquí. Y eso no solo lo ve uno afuera, a nivel ministerial, porque estoy hablando de un hombre de Dios de ministerio que lo dio todo por su pueblo, todo lo dio, pero en un momento que él no fue una falla de él, sino por la envidia de otro, entonces esos otros se unieron a Saúl para matarlo, al hombre que Dios había ungido para colocarlo para guiar al pueblo, al hombre que recibió 400 amargados allí. Pero algo lindo de David, y es que él no se dejó contaminar por la amargura. ¿Usted se imagina estos 400 amargados metiéndole chismes a David y quejándose? Pues yo me imagino que David no puso cuidado a eso, sino que dijo: clamemos a Dios. No es como algunos en la iglesia: es que yo estoy dolido porque me hicieron esto. Ah, sí, eso no es de raro, pues yo lo he visto, sí. No, eso es clamemos a Dios, porque esa mujer que está allá, ese hombre que está allá también se equivoca, y vamos a orar por esa persona y vamos a salir adelante. La solución de David no fueron los 400 que se le arrimaron, la solución de David fue Dios. Sí, así estemos rodeados de cantidades de gente, esa no es la solución. La solución es el Señor. Colóquese sobre sus pies, por favor. Señor, te damos gracias, Padre. Coloque delante de Dios ese momento que esté viviendo y comience a entrar a esa cueva allí, pero no va a entrar para quejarse ni para desear morirse. Va a entrar para decirle: Señor, yo quiero un refrigerio en mi vida, Dios. Espíritu Santo, yo necesito que me guíes para saber qué debo hacer. Yo sé que es un buen tiempo el cual yo puedo aprender aquí en esta cueva a adorarte más, Señor. Yo sé que puedo buscarte genuinamente a través de esta circunstancia,
Pero yo sé también que viene una verdadera protección tuya sobre mi vida. Hoy aprendo a caminar en el temor de Dios, en ese principio de sabiduría, Padre. Hoy sigo caminando contigo, prendido de tu mano, Señor. Aunque la aurora no florezca, ni en las vides hayan frutos, ni allá en los corrales, Señor, no haya rebaño, Señor. Yo con todo, Señor, yo me gozaré en ti, Padre, tú que eres el Dios de mi salvación. Comience a hablarle a Dios y a decirle: Señor, esta es mi aflicción, este es mi dolor. Si se ha sentido perseguido o perseguida, si se ha sentido rechazado o rechazada, si sabe que hay amargura de espíritu, amargura en su corazón, dígale: Señor, yo entrego a ti esta amargura, entrego este dolor, entrego, Señor, esta circunstancia, esto que ha venido atormentando mi vida, Señor, esto que no me deja tener paz, Señor, yo te lo entrego, Padre, en el nombre de Jesús.